¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Soy Uriel Batres, locutor comercial, y estoy muy contento que ahora nos estén acompañando en esta nueva edición de Voice Masters One Voice 2020, el Congreso Internacional de la Voz. Muchas gracias por ser parte de esta gran aventura y que ahora en su formato digital seguramente también ha sido de gran agrado para todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental para todos los que nos dedicamos a la industria de la voz. Y me refiero al mundo de las voces artificiales. Todos hemos tenido esta pregunta en algún momento: ¿qué va a pasar con estas tecnologías? ¿Llegará un momento en el que nos sustituyan? Bueno, pues eso lo vamos a descubrir el día de hoy y vamos a comenzar con el concepto general de qué son las famosas TTS o Text to Speech por sus siglas en inglés. Pues básicamente las voces creadas a partir de la inteligencia artificial son sistemas que permiten la conversión de texto a voz mediante algoritmos concatenados, usualmente creados a partir del sampleo de una voz humana. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente seguimos siendo la materia prima de las voces artificiales, que también se conocen como voces sintéticas, voces sintetizadas, voces digitales, en fin, tienen muchas formas de nombrarse. En este caso nos vamos a referir simplemente como voces artificiales. Y la realidad es que estas tecnologías han venido evolucionando con el paso de los años y tampoco es que sean una tecnología nueva, pero la forma en que en los últimos 4 o 5 años han entrado al mercado y además han evolucionado sí es sorprendente. ¿Cómo se crean las TTS o Text to Speech? Bien, se hacen mediante la grabación sampleada de cientos o miles de palabras, frases o fonemas. Se necesita, por supuesto, un software especial y se requiere que el ser humano que está grabando esa voz haga muchas tomas de fonemas individuales, de frases completas, de palabras. Es como los mensajes interactivos que se hacen para los bancos, que cuando se tienen que grabar hay que decir 1, 2, 3, o las letras D, A, o en fin, hay que remitirnos a fonemas mínimos y grabar muchísimas horas de texto para poder tener una voz ampliada exitosamente. Cada vez más con el avance de la tecnología se requiere menos tiempo y hay una empresa que ya promete que con 5 minutos de tu voz será posible samplearla digitalmente. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el procedimiento generalmente es el mismo. Se hacen a partir de una voz humana y hay que grabar una gran cantidad de texto para poder tener esta voz digitalizada o esta voz sintetizada. Los ejemplos de las voces artificiales más famosos en la actualidad, por supuesto, son las de las grandes compañías como Alexa, Siri, Google Assistant, Cortana y muchas otras que quizás no tienen tanto impacto, pero que las escuchamos constantemente. Por ejemplo, si tu automóvil o tu camioneta es de modelo reciente, seguramente ya trae incluido un asistente virtual, que es el que te permite conectar tu celular, hacer llamadas desde tu automóvil, y tienen sus propios asistentes. Marcas como Ford, General Motors, básicamente todas las automotrices también han desarrollado sus propios asistentes virtuales. Pero son estos 4 los más conocidos. El primero que salió al mercado fue Alexa, sin duda el que más se ha posicionado a través de las famosas bocinas inteligentes. Y a partir de ahí, bueno, pues se abrió un mercado que no estaba explotado y ahora la competencia es muy fuerte entre estas 4 compañías, especialmente Alexa, Siri y Google, por el mercado de las bocinas domésticas o asistentes domésticos a través de comandos de voz. Entonces, bueno, estas son las voces más comunes y por supuesto, alguien las tuvo que grabar. Colegas de nosotros, de todos los que nos dedicamos a esto, prestaron su voz para este tipo de proyectos. Y entonces hay que preguntarnos, ¿es un buen proyecto? ¿Conviene grabar nuestras voces para este tipo de proyectos? Bueno, pues lo vamos a averiguar. ¿Cómo han evolucionado estas tecnologías? No sé si ustedes se acuerdan de una de las primeras voces robotizadas que se hicieron famosas de la empresa Loquendo o Locuendo. Esta compañía en el año 2001 sacó su primera versión, es una compañía italiana y todos hemos escuchado en algún momento en los videos de YouTube, en los tutoriales, incluso en las voces de estas
personas que se hacen llamar anónimos han utilizado esta voz. Vamos a escuchar un fragmento para que lo reconozcas. ¿Cómo están todos mis amigos de YouTube? Me presento para los que no me conocen, soy Abel Folk, su servidor que le da vida a la voz de Jorge en Locuendo. Bien, seguramente te acordaste, ¿verdad? Fíjense cómo este tipo de voz todavía se escuchaba demasiado robotizada y es muy evidente cómo pues las frases se van pegando de una manera pues un poco, digamos, sin naturalidad. Y esto fue a partir del año 2001 y esto ha ido evolucionando. Vamos a escuchar otro ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente. Les voy a poner un video de una voz que se hace llamar Q o Q, que fue desarrollada por la empresa Virtu Nordic. Y esta empresa con sede en Dinamarca, en Copenhague, desarrolló esta voz con la finalidad de no tener que diferenciar entre una voz masculina y femenina, y crearon esta voz híbrida que, comparada con la voz de Loquendo que escuchamos hace unos instantes, pues hay una gran diferencia. Intenta descifrar si para ti es evidente el género masculino o femenino de esta voz. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice is more than a pre-assigned gender. My voice is more than a box to click. My voice is more than this or that. It's everything in between. ¿Qué tal, Si hay un cambio sustancial entre una voz y otra, ¿no? Bueno, pues así es como están evolucionando estas tecnologías a pasos agigantados y esto seguirá perfeccionándose con el tiempo. Y estoy hablando de que en los próximos 2 o 3 años estas tecnologías harán casi iguales. Es decir, me refiero a inflexiones y modalidades de expresión que ya se están desarrollando para que las voces sintetizadas emulen con mayor naturalidad la voz humana. ¿Cuáles son algunas de las empresas que están desarrollando estas tecnologías y que ya están poniendo este servicio en el mercado? Bueno, podemos ver en pantalla algunas de ellas, quizás las más importantes que están trabajando arduamente y compitiendo por este nicho de mercado que está creciendo considerablemente. Replica Voices es una de ellas, Well Said, Voicery, Descript, Synthesis, Speechelo y Bosi. Quizás si vives en Latinoamérica, la más famosa en nuestros países, sobre todo en los últimos años y especialmente meses, es Speechelo, de la que estaremos hablando con mayor detalle, porque fíjense que esta compañía Speechelo está lanzando una campaña muy agresiva a nivel redes sociales, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, con la finalidad de desplazar y evitar contratar a los voiceovers para los proyectos de las empresas. Básicamente su publicidad dice que ya no vas a necesitar contratar un locutor porque ya tienes a tu alcance las voces humanizadas, entre comillas, que necesitas para tus proyectos. Pues ¿qué tan cierto y qué tan cercano estamos de esto? Vamos a explorar por dentro cómo funciona la plataforma Speechelo. Bien, vamos a conocer brevemente cómo funciona el famoso Speechelo, este software de creación de texto a voz que ha sido tan controversial, quizás porque es el más conocido en términos de posicionamiento en el mercado y que últimamente ha tenido una gran penetración. Este software básicamente
lo que hace es que te permite que en esta pantalla tú puedas escribir el texto que tú quieras y elegir alguna de las voces que tiene este programa ya incluidas. Por ejemplo, tenemos esta que se hace llamar Billy. Hi, I'm Billy. I am a native English speaker. Tenemos voces femeninas. Hi, I'm Rosie. I am a native English speaker. Efectivamente, estas voces no suenan como la típica voz robotizada a las que estábamos acostumbrados pues en programas anteriores que, lejos de ayudarnos, pues se escuchaban bastante falsas. Vamos a buscar en español. Fíjense, tiene español mexicano y tiene aquí algunas opciones de voces. Hola, me llamo Lalita. Voy a leer el texto que ingreses aquí. Esa es Lalita. Tenemos una que se llama Leticia. Hola, mi nombre es Leticia. Soy un hablante nativo de español. Entonces, por ejemplo, ingresamos un texto. Voy a escribirlo mal para que se pueda pronunciar. Voice Masters. Soy una voz creada a partir de la inteligencia artificial. Entonces tú escribes el texto que quieras que la voz hable, por decirlo de algún modo, la generas aquí y... Hola amigos de Voice Masters, soy una voz creada a partir de la inteligencia artificial. Y automáticamente, bueno, lo generas y ya si decides guardarlo, lo dejas aquí. Entonces, esto es básicamente lo que hacen este tipo de softwares. Hay más acentos, por ejemplo, tiene unas secciones, esta se llama Español de Estados Unidos, y tiene distintas voces precargadas. Aquí se llama Fiore. Hola, mi nombre es Fiore. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Algunas voces se oyen más falsas que otras. Esta es la que fue sampleada a partir de la voz de nuestro amigo Armando Plata hace muchísimos años. Hola, mi nombre es Herminio. Puedo leer cualquier texto que introduzcas aquí. Vamos a generar este mismo texto con su voz. Hola amigos de Voice Masters, soy una voz creada a partir de la inteligencia artificial. Entonces, como se dan cuenta, este software lo que le ofrece a los clientes, tristemente, pues es la posibilidad de no tener que contratar a un profesional, por supuesto con sus respectivas consecuencias, ¿no? Porque sabemos que pues las inflexiones serán muy limitadas y nunca será igual que contratar a una voz humana, pero para ciertos proyectos de bajo presupuesto definitivamente lo van a seguir utilizando algunos clientes, algunas empresas que quizás no les importe tanto la calidad de la voz. Y bueno, básicamente este es Speechelo. Bueno, pues así es como funciona esta plataforma Speechelo, y su promesa es que seguirán añadiendo nuevas voces cada vez más sofisticadas. Este tipo de plataformas funcionan mediante el modelo de suscripción y aunque en su versión básica, con un solo pago de $47, tienes acceso a, me parece que son 15 o 20 voces básicas con las que tú puedes empezar a trabajar sin necesidad de seguir pagando. Pero si quieres la versión premium, esta te permite 50 voces adicionales y la posibilidad de que todas las voces nuevas que se sigan añadiendo a la plataforma las vas a tener incluidas. Entonces hay que pensar desde el punto de vista del consumidor las ventajas y desventajas que tienen este tipo de sistemas. Eso lo vamos a ver en unos instantes. Por ejemplo, algunos de los principales nichos de mercado que se están utilizando para las voces artificiales son los siguientes. Por supuesto, los asistentes virtuales, que es el más obvio y del que ya hemos hablado, tomando en cuenta que los asistentes virtuales seguirán evolucionando y que cada vez más empresas pequeñas podrán tener sus propios asistentes virtuales. De hecho, ya hay soluciones como esta, vamos a ver un ejemplo en unos instantes, para que tu departamento, si tienes una empresa, tu departamento de atención a clientes pueda tener un sistema totalmente automatizado con voz y texto para poder rastrear tus pedidos, envíos, etc. Y son empresas que ya están establecidas en América Latina. El mercado de los IVRs para bancos y empresas, y pues es muy común,
En realidad a los bancos nunca les ha importado mucho que su voz suene robotizada. Seguramente en algunos de ellos te ha tocado hablar y que te contesten todavía estos sistemas de, digamos, generaciones anteriores que suenan completamente robotizadas. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso del Banco Santander, que hasta hace poco tiempo utilizaba una voz totalmente robotizada. Ya saben, de esas de, gracias por llamar a Santander, digite su número de cuenta. Bueno, a los bancos en realidad les importa que sus clientes escuchen voces humanas. Algunos han ido evolucionando y a otros realmente parece no importarles. Otro nicho son las grabaciones de gran formato, como los audiolibros. Es muy frecuente poder escuchar audiolibros grabados a partir de voces sintetizadas y de voces artificiales. Y aquí la pregunta sería, a la persona que está consumiendo ese audiolibro, ¿realmente le importa que la voz sea totalmente humana? Bueno, pues vamos a investigarlo. Los videos explicativos, este tipo de videos promocionales que son muy utilizados en las redes sociales, también están utilizando de manera muy agresiva las voces sintetizadas. Para videos de capacitación de empresas que pues tomemos en cuenta que muchos de estos productos no fueron diseñados para comercializarse de manera masiva y que no utilizan publicidad, sino que son proyectos internos de capacitación y que pues realmente tampoco tendría que importarles mucho, entre comillas, si se están escuchando con voces humanas o con voces artificiales. Y bueno, para proyectos como maquetas y que todavía no bueno, hay proyectos publicitarios que a veces nunca van a salir. Y entonces a veces contratan a locutores reales para hacer estas maquetas, pero realmente las agencias de publicidad también se están empezando a ahorrar estos presupuestos utilizando voces creadas a partir de la inteligencia artificial. Vamos a ver un ejemplo de una empresa de atención a clientes que se llama Bosi, que utiliza estos servicios utilizando voces artificiales para darle seguimiento a los pedidos de sus clientes. Hola, gracias por llamar a tienda ADC. Hablas con Lili, ¿cómo te puedo ayudar? Hola Lili, llamo por un pedido que hice de una bicicleta que aún no me ha llegado. Bueno, vamos a enviarlo. ¿Me confirmas por favor tu número de orden? El número del pedido es el 1558. Sí, es correcto. Veo que intentamos entregarlo ayer, pero no tuvimos respuesta en la residencia. Vamos a enviarla nuevamente. Sí, justamente ayer no me encontraba en la casa por la tarde. Bueno, podemos programarla nuevamente para mañana para entregarla en la tarde. ¿Te queda bien en ese horario? Sí, perfecto, me parece bien. De acuerdo, ya quedó programada para mañana. ¿Te puedo ayudar en algo más? No, así está bien, muchas gracias. Ok, qué bueno, que tengas un feliz resto de día. Chao. Gracias. Como se darán cuenta, esto sigue y sigue evolucionando y cada vez podemos ver más de cerca que en nuestros mercados, en nuestros países y en nuestras ciudades, empresas locales incluso empiezan a utilizar estos servicios. En Estados Unidos, en Europa, estas empresas ya tienen muchísima penetración, pero la realidad es que en América Latina también. Y en los próximos meses, en el corto plazo, veremos un auge impresionante de este tipo de tecnologías. Fíjense que hablando ya de cómo nos está yendo a nosotros como locutores y de lo que nos podemos esperar con los cambios tecnológicos que estamos viviendo, quise invitar a esta charla a un buen amigo que es un locutor muy reconocido a nivel internacional. Él es colombiano, tiene una gran trayectoria en los medios y él fue una de las primeras personas que prestó su voz para este tipo de proyectos. Así que platicando con él, le hicimos varias preguntas que creo que nos pueden ayudar a entender qué está pasando en el mundo de las tecnologías de voz artificial y cómo le fue a él particularmente. Vamos a darle la bienvenida a mi buen amigo Armando Plata. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola. ¿No me reconoces? Soy yo, tu propia voz. Otra vez.
¿Cómo estás? Hace tiempos que no hablábamos. Siempre te escucho y tú no me escuchas, pero por primera vez nos conectamos. Gracias, Voice Masters, por traer mi voz. Me contrató Voice Masters para saludarte y decirte que yo también existo en el mundo de la inteligencia artificial. Eso me han contado. Me han dicho que no solamente te llamas Armando Plata, sino te llamas Herminio, Julio, José, Juan, Pedro. En otras palabras, compañías que utilizan mi voz o tu voz o nuestra voz en diferentes programas que se llaman TTS, Talk to Sound o Text to Sound de inteligencia artificial. Y se volvió popular en el mundo entero. Eso no importa. Gracias a ti yo tengo mis propios clientes. Y eligen mi voz, bueno, tu voz, para diversos proyectos. Eso me preocupa un poco y no tanto. Primero me preocupa por el hecho de que hubiera querido recibir más dinero, pero podemos hacer un trato. Tú me das un porcentaje de lo que estás ganando y yo vivo feliz y tú usas mi voz. O yo te presto la voz y te digo hasta cuándo puedes seguir trabajando con mi voz. Ok, lo voy a pensar. La realidad es que me va muy bien así como estoy. Pero quizás pueda compartir algo contigo. Te lo agradecería muchísimo porque hasta ahora muy buen pago cuando lo hice, pero ahora muy poco. Y bueno, te deseo la mejor de las suertes. Me han contado que estás haciendo cositas por ahí en películas, XXX, en cosas políticas, en noticias. Bueno, parece que te está yendo bien por allá. La verdad no me puedo quejar, tengo mucho trabajo. Aunque generalmente son proyectos de muy bajo presupuesto. De todas maneras me da mucho gusto saludarte. Quizás algún día podamos volver a conversar. Pues ojalá que ese día se dé, porque ese día te las voy a cobrar todas. Vos, Herminio, José, Julio, Juan. Un placer haberte visto. Gracias, Voice Masters, por haber traído a un otro Armando Plata digital que parece que va a quedar para siempre. Gracias a ti, Armando. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Adiós. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, muy gordo, pasando la cuarentena en Colombia. Originalmente vivo en los Estados Unidos, pero me tocó ya casi 10 meses por acá. Wow, pues sí, así son estos tiempos. Armando, cuéntanos un poco de lo que has hecho en tu carrera como comunicador, como locutor. ¿Cuántos años llevas en el medio? 53 años. Yo creo, mi querido Uriel, que sería muy largo ponerse uno a hablar de uno mismo. Quienes quieran conocer algo de mi historia, los invito para que por favor visiten la página www.armandoplata.com y ahí está toda la historia. En radio, en televisión, como periodista y como voiceover, básicamente durante casi ya 50 años como voiceover. Toda una vida, Armando, en esto de la comunicación y en el mundo de la voz. Así que justamente por eso queríamos platicar contigo, porque tú incursionaste desde hace muchos años en algo que está ahora pues muy en boga, ¿no? Y que a muchos colegas pues los tiene un poco nerviosos, que son las voces artificiales, voces creadas a partir de la inteligencia artificial. Y si no me equivoco, tú fuiste el primer locutor latino que incursionó en este medio. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo fue? Pues que recuerde, fue ya hace como 13 años, me llamaron un día de una empresa que originalmente está en la ciudad de Atlanta, Georgia, para decirme que había un proyecto, que me pagaban toda una semana y que si quería trabajarla de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Me ofrecieron una buena pasta, buena lana, y dije, wow, qué bueno, pues listo, vamos. Y el trabajo en realidad es un poco incómodo y un poco aburrido, porque ¿cómo funciona eso? Leyendo palabras que no tienen ningún sentido, hablando sin ningún tipo de intención, sin ningún tipo de modulación, algo así como Ara Ono uno vino ayer a las 5:4:17, el presidente no dijo pague vaca. Y uno pues leer eso, lo único que me decían es por favor de coma a coma o de punto a punto, y había veces que encontrabas tú 3 líneas y ya tome aire y dele hasta que terminara. Y así todo el día, ¿no? Hacía una pausa cada hora de 10 minutos para ir al baño y luego pues, la pausa de almuerzo y bueno, fue una semana de lunes a viernes y yo muy feliz
pero al final estaba primero agotado y segundo no entendía qué estaba haciendo. Me decían que era una nueva tecnología que estaba en experimentación, que se llamaba TTS, que inicialmente creí que se llamaba Talk to Sound y después supe que lo bautizaron como Text to Speak, que es el mismo, ¿no? O Text to Sound, letra TTS. Y la tecnología es muy elemental, consiste en que a través de un teclado tú vas digitando y lo que estás escribiendo una voz la habla. Pues yo me puse muy feliz porque fui quizás el locutor pionero. No sé si fui el primero, me da la sensación que sí. Que fui el primer locutor de habla hispana que lo hizo y de los primeros en el mundo, porque también seleccionaron un locutor en inglés que es amigo mío. Y bueno, el orgullo de ser el pionero. Pero no, yo creo que tengo mixed feelings, ¿sabes? No sé si fue un gran error. A ver, vamos por partes. Esto dices que fue hace casi 20 años o un poco más, en el 90 y casi... No, 13 años, en el hace, 2007. En el 2007, hace 13 años. Y cuando grabaste ese proyecto, te dijeron, no, o sea, simplemente te dijeron que era una nueva tecnología, pero no te especificaron dónde se iba a usar o cuál era la finalidad. Para nada. Donde hubiera sabido que eso iba a ser reproducido mundialmente y que yo estaba firmando un documento en el cual cedía de por vida los derechos, quizás no lo hubiera hecho. Claro, la plata que me estaban pagando en ese momento era importante. Eso también hay que tener en cuenta. Era una especie de buyout. Y yo dije, bueno, pues, y además es la novedad, ¿no? Es que cuando tú estás motivado por ser la voz de un proyecto que en tecnología iba a ser como lo nuevo, no alcanzas a dimensionar qué va a pasar. Claro. Sí, básicamente lo que tú estuviste grabando en ese tiempo con esa tecnología era una concatenación de algoritmos, como bien dices, que estabas grabando simplemente fonemas sueltos, ¿no? El, la, yo, y al final eso contexto, pues se genera se van autogenerando frases completas, pero bueno, de alguna manera traen tu timbre de voz, pero como dices tú, sin inflexiones, de una manera muy plana, ¿no? Sí, muy robótica, yo diría. Yo comencé a descubrir que había cometido un error el día que me llamó un amigo y después otro amigo y después una amiga y me dijo, oye Armando, ¿tú estás haciendo porno? Y yo les dije, sí, ¿por qué? No, que te escuchamos ya sé, en tal motel, ¿no? No estoy molestando. Me dijeron, oye, te escuchamos en porno. ¿Cómo así? Y así, la voz tuya en un canal que se llama WOYA. ¿En serio? Sí, es de Estados Unidos, dices tú, WOYA, pero como robótico. Entonces, wow. Para mí fue increíble. Después me di cuenta que era consejero político. Oye, tú estás aconsejando políticos, ¿por qué no? Si hay un programa en que tú hablas de política. Y después de noticias. Y así fue apareciendo en la medida que se fue popularizando. Y chistes verdes. Un día me mandaron un chiste un poco alto y me dice, ¿oyes tu voz? Cuando sí es la voz mía. ¿Y tú grabas eso? Y yo, sí. O sea, nunca dimensioné, Uriel, nunca dimensioné que eso iba a tener ese camino. Pero lo peor es que yo firmé de por vida, y como muchos locutores hemos firmado de por vida. Ahora, tengo mis feelings. Por un lado es bueno y por otro lado es malo. Malo en eso que les estoy contando. ¿Qué hay de bueno? Que es una tecnología para proyectos de bajo presupuesto, se escucha robótico, están tratando de perfeccionarlo. Yo no creo que se llegue, por lo menos en un corto plazo, la voz llegue a ser completa y totalmente parecida, igual o mejor que la voz humana. Porque la voz humana, tú sabes, ya tiene sentimientos. Me han dicho que la tecnología ha avanzado y que ya se está comenzando a calibrar un poco ciertos niveles de intensidad de emoción. Sí, sin duda esto ha ido evolucionando y va a seguir haciéndolo. Y efectivamente, si bien es cierto que pues se utiliza el timbre de tu voz, pues al final no eres tú tal cual, porque pues es un fragmento de ti de una forma pues robótica hasta cierto punto y que se utilizan en proyectos, como bien dices, de bajo presupuesto, pero que no dejan de pronto de sorprender, ¿no? Ahora que cada vez surgen más empresas y tecnologías que están ofreciendo
el uso indiscriminado de voces creadas a partir de inteligencia artificial. Justamente queríamos entrevistarte porque pues tu voz figura en varios de los catálogos de estas compañías, incluso como la famosa En Speech. todos, Ujú. en todos los catálogos. Es que Exacto. básicamente la voz mía se formó, ese es un banco. Ajá. Imaginemos que estás tú frente a un banco, ¿no? Y de ahí va gente que saca con cuentas dinero. Los fonemas son los que van sacando de ahí. Y la tecnología la desarrolló una empresa de Polonia. Ujú. Y hoy en día esa empresa forma parte del grupo de Walmart. Y es una empresa impresionante, con desarrollos muy grandes. Esto está abriendo otro camino. Es que yo creo que estamos en el advenimiento de tecnologías nuevas y no podemos todavía visionar qué está pasando. Pero lo que alcanza uno más o menos a intuir es que hay un camino que es la tecnología de la inteligencia artificial, que sí va a ser un problema para ciertos locutores y ciertos proyectos, pero también va a ser un camino para otros proyectos que no necesariamente son de alto presupuesto. No sé cuánto esté costando el software. Entonces es una solución, por ejemplo, para un instituto que no tiene cómo pagar un locutor, para ciertas obras, por ejemplo, de caridad, para estudiantes, para proyectos relativamente menores, Para maquetas para incluso, ¿no? vendedores, para maquetas, vendedores ambulantes. Yo en una conferencia incluso dije que estaba muy preocupado que podía acabarlos, pero todo parece indicar que todavía no, que hay todavía una luz, que es los sentimientos y las emociones y la conexión que tiene uno como ser humano con otro ser humano, por lo menos hasta ahora, la máquina no lo puede hacer. Sí, si bien es cierto, si tú has seguido trabajando durante, después de esos 13 años que grabaste ese proyecto, pues finalmente también es un mito, ¿no? Que esto puede acabar con la carrera de los que nos dedicamos al voiceover. Creo que pues tú eres un ejemplo de que eso no es así, pero sí no deja de ser un futuro incierto para ciertas, pues, proyectos, para ciertos proyectos que posiblemente no van a optar por una voz humana 100%, videos explicativos, algunas narraciones internas de empresas, o de plano proyectos de muy, muy bajo presupuesto donde ni siquiera contemplan la contratación de un profesional, ¿no? Claro, Uriel, mira, también yo te quiero contar que mi experiencia en lo poco que me he escuchado del otro Armando Plata o de otro nombre que no recuerdo en este momento, Horacio, hay Digamos, uno que se llama Horacio, el falso Armando Plata, ¿no? La copia de la voz de Armando Plata. o el Armando Plata digital, ¿no? El Armando Pero es que Plata. han puesto otros nombres bajo Armando Plata con la misma voz, Raimundo, Herminio, Heriberto, en Speechelo estás como Herminio, Herminio, en otros como Juan, o sea, ni siquiera usan tu nombre real. mejor. Entonces, yo creo que se vuelve aburrido, ¿sabes? Cuando ya tú escuchas una noticia después de un minuto de la voz diciendo, esta mañana en Ciudad de México el presidente de la República dijo tal cosa, al comienzo pues sí, pero después dice, bueno, qué aburrido, qué aburrido. Entonces, yo no creo que nos van a reemplazar las máquinas por ahora. ¿Y tú recomendarías, qué le dirías a las personas que, porque empiezan a surgir estos proyectos y podemos cometer el error de no leer detenidamente los contratos y emocionarnos que hay un proyecto nuevo y grabar muchas cosas que no sabemos ni siquiera en dónde van a terminar? ¿Qué le recomendarías tú a las personas que grabaran o que aceptaran este tipo de proyectos o que de plano no lo hagan? Bueno, primero que todo hay que saber cuánto les están pagando. Ujú. La lana es importante. Yo siempre he sido una persona que digo que si está pagando buena lana, hágale. Ahora, muy importante saber a qué se compromete, que fue mi error. Yo debía haber puesto con mi abogado, bueno, sí, perfecto, está bien, y denme un 5% o un 2% de por vida de todo lo que produzca. Y, wow, hubiera ganado más dinero. Uno no puede ir contra la tecnología, punto. Y alguien lo va a hacer. Profesional o no, lo va a hacer. Entonces, si lo vas a hacer, cobra duro, asesórate de un abogado para un buen contrato y pon alguna cláusula que diga, bueno, no permitiría que mi voz esté como Armando Plata en la mayoría de los sitios de porno 4X, ni siquiera 3X, 4X. O puedes poner cosas como
cedo mis derechos a perpetuidad y lo que genere mi dinero lo pueden pagar a tal obra social o en fin. Es cuidar un poquito eso. Y si lo vas a hacer, hazlo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero si lo haces, cobra. Y cobra bien. Ok, bueno, pues hay que tomar en cuenta lo que mencionas y te queremos agradecer que hayas compartido tu experiencia. Creo que eres un referente en esta industria y en este campo en particular, pues quizás de las pocas personas que han permanecido tantos años, no solamente en tu profesión como tal, sino a través también de una voz artificial y que, bueno, fue creada hace 13 años y que se sigue comercializando y que seguramente ya te eternizaron, Armando. Tu voz seguirá siendo joven digitalmente hablando, ¿no? Uy, Armando Plata en el año 2820. Qué rico haber hablado contigo, Uriel. Gracias a todos. Permítanme saludar a todos los integrantes de este Voice Master One Voice. La conferencia es una oportunidad magnífica de intercambiar conocimientos, de conocernos y bueno, de hacer de nuestra profesión algo cada vez mejor. Eso es muy interesante. Y felicitaciones a ti y a tu equipo, porque cada vez estás haciendo un trabajo más profesional, a pesar de la explosión que hay hoy de webinars, de conferencias, de exposiciones, en fin, de festivales. Pero qué rico que la profesión de locutor cada vez esté más activa, más dinámica. Gracias, Armando. Te mandamos un abrazo. Bueno, pues sin duda, ahí tenemos ya un caso muy especial que nos puede servir como guía para poder tomar decisiones. Porque ahora lo que seguiría es pensar cuál es el futuro inmediato y de mediano plazo que estaremos viviendo con estas tecnologías. ¿Cómo podríamos, en lugar de simplemente paniquearnos y tener miedo de esperando que no nos vayan a reemplazar, qué podemos hacer? Aquí tendríamos que pensar siempre desde dos puntos de vista, desde el cliente por un lado y por otro lado del artista de la voz. Porque si bien es cierto que en el proyecto tienen que haber las dos partes, tiene que haber un cliente y tiene que haber un voiceover, los intereses son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que nos depara el futuro con estos cambios? Bueno, pues uno de los cambios que se avecinan es que en el futuro cercano podremos tener nuestra propia voz artificial. Esto quiere decir que tú muy pronto vas a poder utilizar uno de estos sistemas de sintetización de voces y digitalizar tu propia voz para utilizarla como tú prefieras. Y aunque en un principio quizás esto podría resultar irrelevante, si nos vamos más a fondo, imagínate que con la evolución que va a seguir teniendo esta capacidad de emular la voz humana, ¿qué pasaría si te enfermaras y no pudieras grabar? Y si, por ejemplo, tu voz artificial estuviera digitalizada, podrías seguir trabajando, aunque tú no puedas hacerlo. Por lo menos para ciertos proyectos que no requieran tanta actuación. Otra posibilidad es que te imagines si en un futuro tú ya no estás presente, tus hijos y tu familia puedan seguir comercializando tu voz y que ellos de alguna manera les puedas dejar pues un futuro asegurado a través de la digitalización de tu voz, que ellos puedan seguirla comercializando a través de la inteligencia artificial. A veces no nos preguntamos estas cosas y suenan como un poco escalofriantes, ¿no? Es decir, básicamente estamos hablando de inmortalizarnos a través de la tecnología, algo que hemos visto ya sin duda en las películas de ciencia ficción. Los seres humanos, por supuesto, seguiremos prefiriendo las voces humanas y su capacidad para comunicar emociones, pero no podemos perder de vista que el futuro seguirá evolucionando y la tecnología ya está aquí presente. Vamos a ver algunos de los pros y contras de las voces sintéticas, como les decía, desde el punto de vista primero del cliente. Imagínate que tú no eres un voiceover, que eres una empresa que simplemente necesita crear un video promocional o un video de capacitación. ¿Qué pros, qué ventajas tienes al utilizar como cliente ese tipo de servicios? Bueno, los tiempos de entrega sin duda. Es mucho más rápido ingresar un texto, como lo vimos en el caso de Speechelo, renderizarlo casi instantáneamente y listo.
que contratar un locutor, que vaya a la cabina, que se grabe, que se edite. Entonces, de entrada, el cliente se está ahorrando tiempo. Y por supuesto, aunque nos cueste reconocerlo, se está ahorrando dinero. Hay un gran ahorro en costos porque simplemente ellos no tienen que contratar a una persona. Están obteniendo lo que quieren mediante un software que ya adquirieron o que están pagando una fracción muy pequeña. La simplificación de procesos, esto hace nuevamente su ahorro en tiempo y se evitan procesos para que sus proyectos cobren vida mucho más rápido. La diversidad de voces. Imagínense que en Speechelo tienen a lo mejor 75 voces disponibles en este momento y que además te dan la posibilidad de que la misma voz, muy pronto será posible, pueda hablar en diversos idiomas, prácticamente con una traducción instantánea para que si tienes distintos mercados, tu producto salga homogéneo en inglés, en español, en chino, en ruso, sin necesidad de contratar locutores diferentes para cada idioma. Es una realidad que muy pronto vamos a ver. No hay pago de regalías, nada de que a los 6 meses tienes que volverle a pagar regalías al locutor, no. En este caso, simplemente utilizas la tecnología y la tienes disponible a perpetuidad. Y bueno, tampoco tienes que pagarle retakes. Si hay alguna corrección que hacer, simplemente modificas el texto, vuelves a renderizar y ya tienes tu audio nuevamente listo. Aparentemente son muchas ventajas y si nos ponemos a pensar nuevamente desde el punto de vista del cliente, ¿qué tanto les importa que no sean voces 100% humanas? Como podemos ver en cuáles son las contras para el cliente al utilizar voces artificiales. Por supuesto, la más evidente es la falta de naturalidad y la falta de emotividad de las voces, que estás limitado a cierto tipo de inflexiones, o básicamente van a ser en algunos casos voces muy planas, no hay expresividad, no hay exclusividad y cualquiera puede usar la voz, tu competencia puede usar el mismo software y competir directamente contra tus propios productos. Entonces, pues no hay nada que favorezca la identidad de marca. Ahora, desde el punto de vista del artista, del locutor, pues ¿cuáles son los pros y contras de las voces artificiales? Bueno, como les mencioné anteriormente, como ventajas, por decirlo de algún modo, es que en el futuro inmediato, muy pronto, vamos a poder tener nuestra propia voz sintetizada que nosotros podremos controlar. Nuestra voz podría decirse que estará disponible 24/7. Alguien puede hacer el trabajo por ti y mientras tú estás dormido, pues alguien simplemente redacta el texto de lo que te contraten y ni siquiera te tienes que molestar en grabar. La inmortalidad, entre comillas, de tu voz para que puedas seguir trabajando cuando ya no estemos en este planeta. Y bueno, creo que la ventaja más relevante o una de las más relevantes sería que serviría como un incentivo para que nos sigamos capacitando y preparando frente a la inminente llegada de estas tecnologías. Y por supuesto, las desventajas, sin duda, la pérdida de proyectos, porque es una realidad que estas voces ya nos están quitando trabajo en ciertos nichos específicos como los que mencioné anteriormente, y esto también está provocando un abaratamiento de tarifas, porque no nos va a quedar de otra que competir contra estas voces artificiales. Y por supuesto que la competencia desleal y masiva pues ya está prácticamente en nuestros mercados. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces para poder tomar ventaja de los cambios tecnológicos que ya están aquí? Pues básicamente adaptarnos a esta nueva realidad tecnológica de las voces artificiales y seguirnos preparando. Creo que lo más importante es diferenciarnos de estas voces lo más que podamos. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante la capacitación, que a su vez te va a dar una diferenciación, y también mediante el posicionamiento. Tú tienes que trabajar mucho en tu marketing, en tu difusión de marca personal, para que tus clientes y prospectos elijan por encima de las voces artificiales tus servicios. Así que yo creo que lejos de asustarnos, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad de la tecnología y no tener miedo de que nos van a desplazar, sino recordar que somos personas, que somos seres humanos y que finalmente la comunicación se da mejor con seres vivos. Te quiero dejar con una reflexión que grabé y que nos recuerda que somos parte de un todo y
que finalmente nuestras voces tienen alas y que hay que dejarlas volar. Muchas gracias. Tu voz es un regalo del universo, pero no es para que lo guardes simplemente. Tu voz tiene una misión que cumplir, y es tu responsabilidad hacerte cargo de que eso suceda. Una voz guardada en un cajón no sirve para nada. Una voz apagada, una voz reprimida, no te va a llevar a ningún lado. Tu voz es como un halo de luz. Si la usas adecuadamente, te va a iluminar a ti y a los que te rodean. Pero la voz más importante es aquella que solamente puedes escuchar tú. Esa voz interior que te recuerda que no estás aquí por casualidad, que tienes una misión que cumplir. Ese llamado que te dice que tienes aún mucho por hacer. Y si en algún momento dudas de tus capacidades, pregúntate, ¿y si realmente este fuera mi destino? ¿Y si fuera lo suficientemente bueno para esto? ¿Y si me atreviera a vivir mis sueños? Asegúrate de dejar un legado cuando ya no estés aquí. Asegúrate de que tu voz viva a través de otros. Tu voz es un don, pero solo cuando la pongas al servicio de los demás vas a encontrar tu verdadera vocación. Dale alas a tu voz, libérala, déjala volar y dile al mundo lo que tengas que decirle, hasta que tu voz vuelva al origen y se convierta simplemente en polvo de estrellas.